Sin duda, desde principios de la semana, la noticia ha sido la elección del nuevo presidente del país, Luis Abinader Corona. Las expectativas han sido bastantes y en todas las direcciones, ¿no? Ha habido muchos cuestionamientos sobre los retos fundamentalmente a los que se deberá enfrentar esta nueva gestión presidencial encabezada por Luis Abinader y también el Partido Revolucionario Moderno. A propósito, tenemos el placer de contar en estos momentos vía Zoom con el abogado y analista político, así como experto en negociación, Nelson Espinal, para conocer un poquito sobre esos retos a los cuales se debe enfrentar el señor Abinader, tomando el poder en un contexto tan crítico en términos sanitarios como es la pandemia del COVID-19. Así que damos las buenas tardes y la bienvenida a Teleuniverso al Día a Nelson Espinal Báez. Buenas tardes. Buenas tardes, un gran placer estar con ustedes aquí en Teleuniverso y en todo Santiago y todo el país. El placer es nuestro, Nelson. Crisis sanitaria, crisis económica y crisis de institucionalidad, si así se quiere decir, por el tema de la falta de confianza, así mismo como el nepotismo, el clientelismo y las negociaciones que se han hecho históricamente desde el poder son uno de los retos a los cuales se enfrenta Abinader y hielos que debe romper, si así se quiere entender. Y son estos puntos los que usted pone sobre el tapete, Nelson, en un escrito recientemente. Háblenos un poco de esto. ¿Cómo no? En efecto, en República Dominicana asistimos a tres crisis importantes. La crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis institucional o la crisis de ausencia de régimen de consecuencia. Y en ese sentido, por eso afirmé en ese escrito y aquí con ustedes que el presidente electo, Luis Abinader Corona, tiene tres retos, tres grandes desafíos. El desafío de la crisis sanitaria, que no puede ni debe haber una interrupción en el proceso de control, gestión y abordaje de esa crisis. El 16 de agosto no puede haber ningún tipo de ¿qué vamos a hacer? No, deben estar actuando de inmediato. Y efectivamente vimos en el día de hoy ya en la prensa que hay una comisión para enfrentar la crisis que está liderada, coordinada por la vicepresidente electa con Raquel Flick, junto con prominentes médicos reconocidos de Santiago, de Santo Domingo, Plutarco Arias, Daniel Rivera y otros, con mucho reconocimiento y capacidad profesional. Eso es muy bueno porque ese equipo debe estar coordinándose, trabajando con el equipo actual, porque es gestión de crisis. Y en materia de crisis no puede haber interrupción. Ese equipo debe entonces introducirse, concertarse, coordinarse con el actual y cuando sean ya el gobierno, a partir del 16 de agosto, tomarán las medidas científicas que consideren. Cambios, mejoras que ya ese equipo considerará. Pero de modo que hay una continuidad del proceso de gestión de crisis sanitaria. La segunda crisis es la crisis económica, que va de la mano, va de las manos totalmente con la crisis sanitaria. En su urgencia, en su prioridad, esa crisis vemos manos alrededor del presidente electo, vemos manos muy diestras de economistas, expertos, Seara Hatton, la Jochi Vicente, Silverio, el licenciado Silverio, de la Madre Maestra y también que fue gerente del Banco Central. Hay un equipo económico bastante interesante que debe de inmediato estar al tanto de los procesos para involucrarse en esta gestión de crisis económica que, quiero decirlo en este programa, es más compleja que una simple crisis económica nacional, Nelson, porque es mucho más, es una crisis global, es una crisis mundial. Para darle un solo detalle, en el día de ayer el gobierno de Italia prohibió una serie de países a cual movilizarse. Ni los italianos pueden ir a esos países, ni de esos países pueden entrar a Italia. ¿Saben quiénes están entre esos países? la República Dominicana. República Dominicana. Así Es es. decir, nosotros los dominicanos no podemos viajar a Italia. Y si un italiano viene a su regreso, tiene necesariamente como europeo que durar un tiempo en cuarentena antes de adentrarse a la sociedad. Es decir, son temas que para el turismo es dramático.
turista no va a poder viajar en este momento. Sí, Nelson, le íbamos a preguntar, crisis, así en esa línea, antes de pasar a otro tenor, esta crisis que se pronostica para la nueva gestión gubernamental, ¿está al margen de esos pronósticos que ofrecen organismos internacionales en cuanto al crecimiento sostenido, del cual pues la República Dominicana se prevé tendría un privilegio, ya que sería el único país de la región que se mantendría en un crecimiento, por lo menos dentro de una estabilidad económica? O sea, ¿esa crisis está al margen de esos pronósticos o eso haría variar necesariamente los pronósticos otorgados? No, no estarían al margen, son parte de, pero no vamos a tener el mismo nivel de crecimiento, de bonanza que hemos tenido en los últimos años. Necesariamente va a haber desempleo, necesariamente va a haber negocios que estarán en la quiebra o en cesación de pago, y el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 10 años corridos, 12 años corridos, no será igual. No será igual. Eso es evidente. Y eso se está sintiendo ya. Así es. En cuanto a la crisis, ¿sí? La tercera crisis es la crisis institucional, que es la crisis de lo que llamamos la ausencia de régimen de consecuencia, una ausencia total, pero sí una verdadera crisis en ese sentido, que fue la causa que movilizó el cambio en República Dominicana. A partir de enero del 2017 en nuestro país empezó una serie de movilizaciones pacíficas, y esas movilizaciones de las cuales fuimos parte, esas movilizaciones pacíficas fueron buscando régimen de consecuencia, ataque a la corrupción, ataque a la impunidad, y eso es un proceso que debe atacarse de inmediato, afrontarse de inmediato, pero con una visión estructural y coyuntural. Sí, en uno de los fragmentos incluso, y esto es muy importante, don Nelson, uno de los fragmentos de la pieza oratoria que ofreció Luis Abinader, momentos después de conocerse los primeros boletines, estuvo el hecho de que este cambio, él es consciente, el PRM es consciente que este cambio no se debió sencillamente a una simpatía política coyuntural, sino a una exigencia de una población que le ha dado un voto de confianza a Luis Abinader para cambiar todo un modelo quizás histórico de cómo se han estado haciendo las cosas. Y esto entonces me da a entender que no estamos hablando, Nelson, de un cambio de PLD a PRM, sino de un cambio y una disrupción total con el modelo histórico que hemos tenido en cuanto a la implementación de las políticas públicas. ¿Es así? Es correcto. Es cambio de un modelo. Porque cuando hablamos de nepotismo hablamos de Balaguer necesariamente, cuando hablamos de violentación de la autoridad o de abuso de poder hablamos de Trujillo, entonces estaríamos en esa línea, ¿no? Correctísimo. Es un modelo que viene desde el origen, desde 1844 la fecha, pero que para ser más preciso, ese modelo se instaura a partir de 1966 con el modelo balaguerista de la gestión pública, de la corrupción, el tráfico de influencia, la impunidad, los jueces son los míos. Ese modelo se fue prolongando en el tiempo hasta nuestros días, y lamentablemente el Partido de la Liberación Dominicana profundizó ese modelo, tuvo otras cosas, sus luces en otras áreas, pero ese modelo es muy pernicioso, y nos movilizamos en el país entero, nos movilizamos desde hacía ya mucho tiempo, precisamente porque el partido gobernante actual no se ocupó de profundizar estos cambios que merece la sociedad dominicana. Entonces, ese modelo clientelista, rentista, que nos da como derecho, que nos da como favor lo que nos toca como derecho, es el que hay que detener y crear un nuevo modelo de gestión pública donde precisamente el Estado de Derecho, donde el ciudadano sea el ente central y las instituciones democráticas sean robustas. Excelente. Don Nelson, para finalizar, tendríamos que preguntarle, el domingo vimos una manifestación de un pueblo que se comportó totalmente distinto, quizás a elecciones anteriores. Votaron en contra de las dádivas, votaron en contra de los favores y cambiaron las cosas que se esperaban pasar. ¿Qué pasaría, sin embargo, con esos partidos minoritarios que son conocidos como los chupasangres del Estado Dominicano? Porque hay una nebulosa en cuanto al liderazgo en el cual se reforzará el PLD a partir de ahora para el 24, y también sobre quiénes se relevarían dentro del PRM. O sea, ¿qué pasaría, a su entender, con el sistema partidario de la República Dominicana
tras culminar este proceso electoral del domingo? Precisamente parte de la recomposición del sistema, del modelo que tenemos, tiene que pasar por la recomposición del modelo partidario. Es un modelo partidario donde precisamente no se articulan los mejores hombres, las mejores mujeres de la sociedad dominicana, porque, lamentándolo mucho, son modelos para promoverse económicamente, para buscar en la política lo que no pueden encontrar en la profesión. Y eso es precisamente el modelo que tenemos que cambiar. Son partidos que lamentablemente, parásitos, partidos que sacan porcentajes demasiado mínimos, pues entonces eso nos cuesta como sociedad. Y hagamos un sencillo ejemplo. Si usted a un partido como, por ejemplo, al partido X, le dimos 100 millones de pesos y sacó 0.8%, 6.000 votos, 3.000 votos, ¿cuánto cuesta cada voto de ese partido? Ese es el simple análisis que hay que hacer. Sacó 3.000 votos y le dimos 100 millones de pesos, para que entiendan. Una cosa absurda. ¿Cuánto cuesta cada voto? Es absurdo. Entonces, ese es el tipo de cambios estructurales precisamente por la cual nos hemos movilizado como nación para gestionar esto y que eso definitivamente se vaya del quehacer político. Un placer haber conversado con usted, Nelson Espinal Báez, presidente además de Cambridge International Consulting, abogado, dijimos, también experto en negociación y analista político. Gracias, Nelson. Un placer, gracias a usted. Perfecto.